Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos, en donde lo que vamos a ver es cómo se cablea, cómo se conexiona un autómata programable en general. Todos los autómatas programables, para cablearlos, básicamente siguen un mismo patrón, ¿de acuerdo? Pues si alguien tiene curiosidad de saber qué autómata es el que tenemos aquí, es de la marca Schneider y en concreto es el modelo SR2B201FU. Pero como he dicho al principio, lo que yo os voy a explicar ahora mismo de cómo cablearlo, yo diría que es como se cablean todos los autómatas, independientemente de la marca que sea. Lo que sí que es cierto es que no todos los autómatas tienen las mismas características, ¿vale? Por ejemplo, este es un autómata, como veis, que puede trabajar con tensiones de alimentación de 100 a 200 voltios en corriente alterna, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí no tenemos el problema de que nos confundamos, al ser continua, le metamos alterna y fundamos el autómata, sino que, bueno, ya va directamente en alterna. En concreto, este autómata, pero insisto, por favor, este vídeo es la manera y la forma de conectar cualquier autómata, aunque aquí veáis el de esta marca. Todos los autómatas, como veis, pues tienen un borne de alimentación, LN, fase neutro. Tenemos una serie de entradas, en concreto este tiene 12 entradas, desde la I1 hasta la I9, y luego también tenemos IA, IB y C, ¿de acuerdo? Esto es porque los que son I de inputs, pues son entradas digitales, y los IA, IB y C, pues también podrían valer para entradas analógicas, ¿de acuerdo? Y en este caso vemos que tenemos 8 salidas a relé, ¿ok? De 2 tornillos, de 2 conexiones cada una. Entonces, aquí veis que va desde la Q1 hasta la Q8, y lo que va a ocurrir es que directamente cuando internamente el relecito que está manejando esta salida se active, pues lo que hace es que cierran estos 2 contactos, o sea, los comunica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os voy a enseñar aquí, como digo, un esquema tipo, porque el autómata realmente es lo que veis aquí, ¿vale? Esto sería un automático para proteger al autómata. Eso serían todas las entradas, que ahora os explico, que conectamos al autómata, y las salidas las hemos conectado a unos contactores, ¿vale? Esos contactores, a su vez, a su salida, le hemos puesto unas lámparas para, oye, pues cuando entre un contactor, pues que la lámpara correspondiente luzca. Pero eso no es necesario. Entonces, lo que es necesario o estrictamente necesario es esto que os voy a mostrar aquí a continuación, ¿de acuerdo? Este es un esquema tipo de un autómata tipo. El autómata es este que veis aquí, ¿vale? Un autómata en el que, bueno, pues tenemos desde la I1 hasta la I8, tenemos 8 entradas. Nosotros ya habéis visto que tenemos 12. Hasta la I8, 9, IA, IB y C, 12. Pero bueno, da igual. Nosotros hemos puesto aquí 8. Y este autómata en concreto tiene 4 salidas, desde la Q1 hasta la Q4. Pues, ¿cómo va a funcionar normalmente un autómata? Como veis, partimos de una red de alimentación al que, bueno, le hacemos pasar a través de un automático, y de ese automático a su salida nos vamos a alimentar el propio autómata, ¿veis? Vamos a la fase y por aquí al neutro, ¿ok? Entonces el autómata, para que pueda funcionar, pues todas las entradas, todos los sensores, los diferentes sensores que utilicemos, pues los vamos a conectar en las entradas, y los diferentes actuadores que utilicemos, en este caso he puesto bombillas, pero pueden ser contactores, etcétera, pues van a ir conectados a la salida. ¿De qué manera? De esta manera. Fijaros, yo cada sensor, todos los sensores, desde los más sencillos, un sensor electromecánico, que es un pulsador, un final de carrera, un interruptor, un conmutador, un final de carrera, o sea, todos los sensores, de los más simples, como he dicho, los electromecánicos, a, bueno, sensores de tipo activo, tipo pasivo, al final lo que tienen
Es un contacto abierto que cuando detecte lo que detecte, temperatura, humedad, presión, lo que sea, pues ese contacto abierto o cerrado, ¿vale? El contacto que tenga, pues en función de la aplicación que vayamos o en que esté siendo utilizado, lo tenemos que conectar al propio autómata. Hay que conectarlo al autómata. El autómata debe enterarse de lo que el sensor le envía, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿cómo se entera el autómata del sensor que le envía? Pues muy fácil. Se conecta el contacto abierto y o cerrado del sensor a su entrada correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo he puesto S1 como sensor 1, sensor 2, sensor 3. Realmente, ¿qué veis aquí vosotros como sensores? Yo he utilizado interruptores, ¿vale? Yo quito esto y esto es un interruptor. Un interruptor con un contacto que se puede cerrar o que se puede abrir. Y esto lo he puesto porque esto lo que haría sería simular pues ese contacto, como os digo, de ese sensor que vayamos a usar. ¿Ok? Entonces aquí, como veis, tengo 3 y 3, 6 y 3, 9, tengo 12 contactos que simulan a los contactos de los sensores, ¿vale? Insisto, como si fuera un interruptor, eso es lo mismo. Y esos 12 contactos que simulan a los 12 sensores son los que yo voy a conectar a las 12 entradas. ¿Ok? Que sería esto que veis aquí. Cada contacto, yo los dibujo abiertos, pero puede ser también cerrados, ¿ok? Porque un sensor puede tener uno abierto, o solo uno cerrado, o ambos. Pues, ¿qué ocurre? ¿Cómo se enteran las entradas del autómata que algo ha sucedido? Pues cuando yo cierre cada uno de estos sensores, pues mirad, por aquí viene la fase, viene por aquí, y al cerrar el sensor, pues la entrada y uno se entera de que ese sensor pues se ha activado, ¿vale? Si el que se cierra es este, sensor de humedad, presión, temperatura, lo que queráis, pues cuando se cierra, pues su entrada I8, esta, pues se enteraría porque está conectado a tensión, ¿lo veis? Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería llevar los cables al automático, del automático a los sensores, contactos de los sensores y de la salida de los contactos de los sensores a las entradas del autómata. Y ahora, el autómata, en función del programa que le hayáis metido, que no es el objeto de este vídeo, el objeto de este vídeo es cómo cablearlo, pues, como digo, el autómata, en función del programa que esté metido, pues activará o no activará las salidas. Las salidas son estas. Si os dais cuenta, para que esta lámpara, que, insisto, puede ser una lámpara o puede ser un contactor que a su vez lo que hace es activar un motor, que básicamente es lo que van a hacer los autómatas, ¿no? Pues se iluminará. ¿Y cómo se ilumina? Muy fácil, hacemos una malla, mira, ¿veis? Empezamos con la fase, pasamos por el automático, venimos por aquí, nos metemos aquí en esta entrada Q1 y ahora fijaros, cuando Q1 se cierre, ¿qué va a ocurrir? Le va a dar continuidad a esta malla y la lámpara L1 lucirá. ¿Por qué? Porque su vuelta está al neutro. ¿Lo ves? Entonces, repito, entradas de la fase las hago pasar por los contactos de los sensores y voy a la entrada del autómata, a las entradas del autómata. Salidas, vengo por la fase, entro en cada una de las entradas, entrada de Q1, entrada de Q2, Q3, Q4, y la salida de esas entradas las conecto al actuador que quiero que funcione. Insisto, aquí he puesto lámparas, pero pueden ser las bobinas de un contactor, y los retornos de todos esos contactores o lámparas o lo que queráis, los llevamos ¿a dónde? Al neutro. Evidentemente, también conectamos el autómata a tierra y, como he dicho al principio, fase neutro para la alimentación del propio autómata. ¿Vale? Entonces, este automático sería este automático. ¿Vale? Esta red que veis aquí, a ver, voy a intentar ponerlo. Bueno, esta red que veis aquí sería esta borna, ¿vale? De fase y neutro. Yo ese, ¿veis? Lo tengo conectado
a un enchufe. Entonces yo tengo conectado esto a un enchufe, que es aquí, que sería esto. Lo hago pasar a través del magnetotérmico, lo hago pasar a través del magnetotérmico, y a la salida del magnetotérmico lo que hago es alimentar fase neutro aquí, al autómata. ¿De acuerdo? Con eso ya habríamos hecho esto. Red, pasamos por el automático y nos vamos a fase neutro de alimentación del autómata. A continuación, ¿qué hacemos? Pinchamos en la salida del magnetotérmico, en la fase, y pasamos por cada uno de los contactos de los sensores. Pasaríamos, como digo, salimos del automático, saldríamos del automático, ¿y a dónde vamos? Vamos a la entrada de cada sensor, aquí, 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 a las entradas de los sensores. O sea, ¿veis? Aquí, a la entrada, puente, entrada, puente, entrada, puente, entrada, 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 entrada. Y de las salidas, o sea, de este de aquí, esta es la entrada, esta es la salida. De la salida, aquí está la salida, 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 salida. De las salidas, ¿a dónde nos iríamos? Nos iríamos a las entradas o la propia entrada del autómata. O sea, nos iríamos de estas salidas, salida, 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 nos iríamos aquí. Y 1, y 2, y 3, así, todas las que tengamos. ¿De acuerdo? Con eso, ¿qué es lo que habríamos hecho? Ya habríamos hecho la parte de alimentación del autómata y la parte de conectar nuestros contactos de los sensores a las entradas del autómata. ¿Qué es lo que nos falta hacer? La salida del autómata. Entonces, ¿cómo haríamos? Insisto, son mallas. Empiezo en la fase, paso por las entradas de las propias salidas y salgo a los propios receptores, ¿vale? Entonces, las entradas serían estas. El tornillito, el borne de la izquierda. El 1 de Q1, el 1 de Q2, el 1 de Q3, el 1 de Q4 y así sucesivamente. Por tanto, ¿cómo haríamos esto? Pues nada, saldríamos de la fase de nuestro automático y iríamos aquí, 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 ¿no? Saldríamos de la fase del automático, de este, fase, ¿y a dónde iríamos? Pues iríamos puenteando aquí al 1 de Q1, 1 de Q2, 1 de Q3, iríamos así, puenteando. Haciendo eso, ¿qué conseguiríamos? Conseguiríamos esto, de aquí, 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 aquí. Y ahora lo que nos falta es salir e irnos a nuestro receptor. Como receptor o como actuador, como os he dicho, he utilizado, pues si tengo 8 salidas, desde la Q1 hasta la Q8, ¿lo veis? Q1 a Q8, pues yo he puesto 8 contactores. ¿Cómo se activan los contactores? Pues con su bobina A1, A2, ¿de acuerdo? O sea, si yo me vengo aquí, pues veis como todos los contactores tienen su... bueno, no lo veis aquí muy bien. Este sería el A1. Aquí se ve, está como al revés. ¿Veis? A1. Y este sería el A2, ¿no? Que sería aquí en nuestro esquema. El A1 sería el de arriba y el A2 el de abajo. A1 el de arriba, A2 el de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, la salida de cada salida, o sea, el 2 de Q1, el 2 de Q2, el 2 de Q3 y así sucesivamente, los meteríamos, por ejemplo, en el A1, porque yo he utilizado bobinas, ¿de acuerdo? Bobinas de contactores. Entonces, cada salida, el segundo tornillo de aquí, el segundo, pues lo he conectado en los A1s, en este A1, en este A1, 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 ¿de acuerdo? Y la salida del propio actuador, que serían estos de aquí, irían unidas y retornarían al neutro. Por tanto, las salidas de aquí, que son el A2, pues el A2 iría unido con el A2, con el A2, con el A2, con el A2 y retornaría. ¿A dónde retornaría? ¿A dónde retornarían estos A2s? Aquí al neutro. Retornarían los A2s unidos, irían aquí al neutro. ¿De acuerdo? Entonces,
Esta es la manera en la que se cablea un autómata cualquiera, ¿vale? Schneider, Siemens, Osram, el que vosotros queráis. ¿Ok? Nada, pues simplemente, bueno, yo, ya que lo tengo enchufado, pues se cerraría. Esto, pues se pondría en funcionamiento. Veis que está en modo run, funcionamiento. Y bueno, ya, pues aquí ya, dependiendo del programa que esté metido, pues bueno, pues si yo cierro bueno, no sé qué programa está metido, pero bueno, que al meterlo, vamos a ver. Vale. ¿Veis? Yo he cerrado este, que es la entrada 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He cerrado las 6 y se han activado pues las salidas, esta, la 3 y la 4. ¿Vale? De hecho, miramos aquí el autómata y vemos como de las 8 salidas están en negrita la 3 y la 4. Insisto, no sé qué programa está metido, no es el objeto de este vídeo, pero bueno, ahora a medida que vayamos, ¿veis? Ahora he activado esta entrada, ¿vale? Y ha salido el 3. Si le quito y meto este otro, pues veis, ha salido el 4 y se ha metido el 5. Si meto este otro, pues sale el 5 y se ha metido el 6, ¿vale? Y bueno, insisto, no sé qué programa está metido, pero que en función de ese programa, pues así vayamos pulsando en las entradas, sucederá lo que sea en la salida, ¿vale? Pero bueno, a mí lo que me importa en este vídeo es que sepamos cablear cualquier autómata, ¿ok? Y siempre se cablea de esta manera. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os hayáis enterado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.